Hoy son días que ponen a prueba nuestra resiliencia y capacidad de adaptación. En pocos días cambia nuestra rutina y nuestra vida. Hoy el mundo cambia y nosotros con él. La sonrisa se volvió nuestra mejor arma. Las paredes de nuestro hogar son nuestro mundo y la tecnología es el puente que nos mantiene unidos. Es imposible ignorar la realidad. Las cifras son reales y saber que el mundo no volverá a ser el mismo nos da miedo. Recuerda que desde pequeño has hecho de lo desconocido algo conocido. No sabías caminar, andar en bici, manejar y lo lograste. Hoy te pido que seas tú ante la situación que estamos viviendo, que te mantengas positivo. Da tu mejor cara a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros y clientes. A ti mismo recíbete con una sonrisa. Hoy, ser más fuertes por tu país, porque el comercio exterior se siga manteniendo y funcionando, dando pronta respuesta para estar presente y apoyar a los clientes que se sientan acompañados en estos tiempos de cambio. Nosotros te aplaudimos y estamos orgullosos del magnífico trabajo que estás haciendo. Gracias por ser parte de la familia, porque TLC son ustedes. Be safe, porque sin ti no hay TLC. Bueno, miren, como ustedes saben, pues a lo largo de estas semanas, de este mes completo, vamos a estar llevando a cabo algunas capacitaciones para todos aquellos que estamos trabajando home office y estamos abordando diferentes temas relacionados con materia de aduanas y comercio exterior. Un servidor fue el que inició aquí con las pláticas. Sin embargo, también vamos a tener ahí el honor de que nos acompañe el doctor Octavio de la Torre, nuestro presidente de aquí, Teles Asociados. Pues ahorita con este tema, les digo, todos hemos estado trabajando home office, entonces él nos va a apoyar ahí con unas pláticas. Y también va a estar nuestra VP, la licenciada Daniela Martínez, y va a abordar algunos temas ahí relacionados con los tópicos de OEA y de CITIPAC, y otros colegas que también van a estar. Creo yo que va a ser de interés. Vamos a estar transmitiendo creo que lunes, miércoles y viernes, de acuerdo al calendario, de 4 a 5, horario pacífico. Ahorita pues ya el fin de semana hubo cambio de horario en la Ciudad de México, y otra vez yo creo que ya nos volvimos a las 2 horas, ¿sí? Para que no lleguen tarde, ¿no? Ahorita que están haciendo home office. Bueno, vamos a iniciar. El día de hoy vamos a abordar el tema de los términos de comercio internacional. Yo creo que es un tema sumamente relevante, sobre todo porque sobre todo en la parte contractual, en la parte de obligaciones, de riesgos, de costos, pues sabemos que derivado de esta pandemia del COVID-19, pues yo creo que enmarcó una problemática que se puede estar presentando con algunas empresas, en función de que pues ya se está presentando lo que básicamente se conoce como el causa de fuerza mayor, ¿sí? Acuérdense que siempre tenemos dos conceptos ahí, que es el caso fortuito o el caso de fuerza mayor. Este es un acto propiamente que puede considerarse como de la naturaleza. Entonces esto trae un impacto negativo en temas de pues elaboración de productos, cuestiones que tienen que ver con entrega de mercancías, probablemente incumplimiento de contratos, nuevos cargos que se pueden, por ejemplo, de revisiones o demoras que se pueden estar presentando en la frontera o en los aeropuertos o en los puertos. O sea, se viene una serie de gastos y de implicaciones. Y por eso, pues es importante, en este caso, pues analizar el tema de los Incoterms, ¿no? Ahorita, como lo vamos a estar abordando nosotros, es más relacionado con el tema
el tema de, ¿cómo se llama? Sorry, es que me están marcando por teléfono, pero pues que como ya me llamo, no puedo contestar. Lo vamos a abordar más desde el punto de vista de la cuestión de la operación aduanera, cómo es que afecta la declaración de los incrementables en la base gravable del impuesto general de importación y evidentemente las otras contribuciones que se generan derivado pues de cómo se conforma esta base gravable. Y ese es el sentido que vamos a estar manejando y sobre todo, pues, viendo los aspectos, algunos cambios que tienen un impacto, vamos a ponerlo, derivado de la nueva versión de los Incoterms 2020, ¿no? Entonces, aquí, en función de los puntos de cada uno de los Incoterms, pues que en sí se enuncia un Incoterms, cada Incoterm tiene 10 artículos donde se establecen obligaciones tanto para el vendedor como con el comprador. Aquí básicamente lo vamos a ver desde tres aspectos muy importantes, ¿sí? Derivado del tiempo, son temas de obligaciones, temas de riesgos y la parte de costos. Y como les digo, cómo influye en la valoración de las mercancías y esto evidentemente para evitar lo que son infracciones, ¿sí? Y incluso, pues, que en un momento dado se llegue a cometer el delito de contrabando por el tema de la omisión total o parcial de las contribuciones al comercio exterior. Entonces, vean aquí esta lámina, es para que ustedes tengan conocimiento de que, pues, la autoridad sí revisa este aspecto, en donde incluso pues ya te requiere de información y sobre todo identifica, pues, por ejemplo, en este caso en particular, que se declaró un free carrier o un franco transportista o libre transportista, donde la autoridad dice, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué estás declarando cero? ¿No? Ahí se los puse de manera subrayada. Y bueno, pues aquí también, por ejemplo, un requerimiento de información en revisión de gabinete, como la autoridad, pues ya de alguna manera, pues, imagínense, tiene el data stage de todas las operaciones de comercio exterior, de alguna manera hace un filtro la autoridad para identificar pues, cuáles son los pedimentos, qué tipo de clave, ¿no? Fue donde se declaró algún Incoterm que en un momento dado, pues, no se declararon incrementables, ¿no? Entonces, aquí hay una parte importante porque puede ser que sí sea el Incoterm correcto y no se declaró incrementables, y ese fue el error, o en su caso, pues a lo mejor no se declaró incrementables y porque el Incoterm, obviamente, el que asenté en el pedimento era el incorrecto, o sea, evidentemente estaba mal, sin embargo, sabemos que la autoridad a veces detecta esas inconsistencias y lo que hace ahí, pues, es, ahorita vamos a ver la multa del artículo 200, ¿no? Que dice, oye, ¿sabes qué? Pues no tengo elementos para determinar el valor en aduana, por lo tanto, pues te aplico la multa de los 60 y tantos mil pesos, ¿no? Pero ahorita lo vamos a ver. Evidentemente, es interesante cómo los términos de comercio internacional se incorporan dentro de la legislación, que de hecho yo lo considero como una norma internacional, podemos decir, pertinente. Miren, lo que sucede, recordemos que en el caso de los términos de comercio internacional que son emitidos por la Cámara de Comercio Internacional del CCI, son un organismo de carácter internacional, pero privado, a diferencia de lo que viene siendo la Organización Mundial de Aduanas, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la Organización Mundial de Comercio, pues, que son organismos internacionales de carácter público. Entonces, evidentemente, todo lo que emite la OMC, la OMA, la OCDE, de alguna manera, como México es suscriptor de esos países, pues ciertas obligaciones las tiene que incorporar a su legislación, ¿no? En toda la parte de su derecho interno. Y el caso de los términos de comercio internacional, pues son de carácter privado. En principio, solamente son para, de alguna manera, establecer condiciones, obligaciones entre un proveedor y un comprador, pero no son obligatorios.
Esto pues porque sabemos que, por ejemplo, en Estados Unidos existen los famosos RAFs, ahorita vamos a verlos, y en el caso, por ejemplo, de Japón, que existen otros términos de comercio, como el Let's Go Down, ¿no? Que son, ahora sí que, dependiendo de cada país, pudiese a lo mejor tener una terminología en específico, y además, pues que estos pues, no son obligatorios, no son ciertamente recomendaciones que hace en este caso la Cámara de Comercio Internacional. Sin embargo, bueno, pues en el caso de nosotros los tenemos incorporados en nuestra normatividad, y ni incluso no son reconocidos en la ley aduanera, ¿no? Ni en el Código Fiscal de la Federación, ni en la ley de comercio exterior. Esos son reconocidos a nivel de carácter en disposiciones generales, como son las reglas generales de comercio exterior. Incluso, pues actualmente pues no se ha reformado el apéndice 14, ¿no? Ya lo estamos esperando ahorita en las reglas generales de comercio exterior para el 2020, y no se ha incorporado este nuevo Incoterm, que es el Delivered at Place and Loaded, o entrega en el lugar convenido descargado, ¿no? Entonces, imagínense que a nivel internacional ya todos los países lo están utilizando, ¿no? Y que por una simple disposición general, pues no lo podemos utilizar en México, ¿no? Pues eso sería como algo, en este caso, absurdo, ¿no? Algo como lo que sucede, como ustedes ya saben, todos los colegas que pues en México no ha entrado en vigor la sexta enmienda, ¿no? Entonces, aquí esta parte es importante porque también los órganos jurisdiccionales lo reconocen a los Incoterms en sus diferentes ámbitos, por ejemplo, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿no? Aunque no se han actualizado algunas tesis, pero nos sirven de base porque, como les digo, sirven para determinar lo que viene siendo la base gravable del Impuesto General de Importación. Aquí, por ejemplo, hay otra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Dice su relevancia en las operaciones aduaneras de importación deriva de su utilidad para determinar el valor en aduana de las mercancías, ¿no? O sea, esto, por ejemplo, hace referencia a los del 2000, ya estamos con una tesis ya un poco viejita, pero que pues, realmente se utiliza todavía en la práctica, ¿no? Y vemos cómo la autoridad en este caso sí lo reconoce. El año pasado fue un año histórico para la Cámara de Comercio porque pues, básicamente cumplió 100 años, y en este caso, pues de 1936 se estuvieron emitiendo lo que son los términos de comercio internacional, y no siempre se estuvieron actualizando cada 10 años, por lo menos desde los 80, o sea, 80, 90, 2000, 2010 y ahora en el 2020, es que se han estado actualizando cada 10 años, porque también se ha cuestionado eso, ¿no? Si puede actualizarse cada 6 años, pues dependerá de cómo lo organice la Cámara de Comercio Internacional. Sin embargo, les digo, por lo menos los últimos 40 años lleva su actualización cada 10 años. Déjenme lo bajo aquí porque no molesta el ruido. Y bueno, pues aquí la parte importante también es cómo se encuentran conformados. ¿Sí? Hay una Secretaría General y hay órganos consultivos, que aquí les puse algunos, ¿no? La ONU, la OMC, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Y esto es importante porque pues, realmente es un grupo de expertos, o sea, son empresarios, y aparte los órganos consultivos pues, son un grupo de expertos. Y esto es interesante porque imagínense que son 11 Incoterms que tratan de agrupar todos los tipos de operaciones que existen, que a lo mejor en ocasiones pues, los tratamos de ajustar a estas condiciones, o se pueden realizar algunas pequeñas modificaciones sin alterar las recomendaciones que nos da la ICC. Sin embargo, no podemos ir más allá, ¿no? El clásico ejemplo de que no puedo utilizar un FOB, en este caso terrestre, si ya sabemos que es para marítimo. Entonces, aquí la parte importante es que si estos grupos de expertos pues ya hizo los estudios, ya por decirlo coloquialmente se quemaron las pestañas, o sea, nosotros no tendríamos por qué modificar estos términos de comercio internacional. O sea, aquí brevemente les digo los 3 aspectos que vamos a analizar: es el tema de las obligaciones, el tema de los costos y sobre todo los riesgos que incurren en un momento dado al seleccionar un término de comercio internacional. Y pues evidentemente a partir del 1 de enero del 2020 es que se utilizó una nueva versión. Ahora eso es importante porque les decía que la ICC es de carácter
privado, por lo tanto, no legisla. O sea, no hay un proceso legislativo, ¿no? Como en el caso de México, ¿no? Que hay una iniciativa de ley, ¿no? Hay una discusión, una aprobación, y una sanción, y así sucesivamente todos los pasos hasta la publicación de la ley. Entonces, como no hay ese proceso legislativo, pues evidentemente los Incoterms, en este caso, no se abrogan, únicamente caen en desuso. Entonces, esa es una parte clave porque yo puedo, inclusive ya hay criterios por parte de la autoridad, en donde, ¿sabes qué? Pues yo estoy declarando a lo mejor un Incoterm DAF, ¿no? El Delivery at Frontier o entrega en frontera, es un Incoterm del año 2000, y no por ello, pues la autoridad va a decir, no, pues ¿sabes qué? Pues ese ya está, eliminado, ¿no? Ya quedó suprimido, no, simplemente cayó en desuso. Sin embargo, ya hay criterios, como les digo, por parte de la autoridad que sí los puedo utilizar. ¿Okay? Aquí les decía, son 11 términos. La verdad que a veces, cada que nos preguntan uno, pues hay que estudiarlo, hay que analizarlo para ver si entra dentro de las condiciones. Aquí un reto, yo creo que para nosotros que trabajamos en esos temas es, si no me aprendí los del 2010, por lo menos voy a tener otros 10 años para aprenderme los del 2020, ¿no? Entonces, pues hay que estudiarlos, pues para ver las condiciones si nos aplican a nuestra operación, ¿no? Entonces, esta es una pregunta que pues, algunos colegas he realizado, ¿no? Sobre todo los que trabajan en el área de aduanas. Y bueno, pues hay unos que sí trabajan más en la parte corporativa. Yo lo que les he preguntado es si, por ejemplo, realmente conocen las cláusulas, conocen las condiciones en un momento dado de estos contratos internacionales de compraventa de mercaderías. Lo cierto es que en ocasiones se desconoce realmente cuáles fueron en un momento dado las condiciones a través de las cuales se pactaron entre el vendedor y el comprador. Eso normalmente lo puede conocer el corporativo, probablemente a lo mejor el abogado pues que ve estos aspectos de derecho mercantil internacional, ¿no? Por parte de la empresa. Y bueno, pues a lo mejor en buena medida algunos otros que están en el top management, ¿no? El comprador que a lo mejor sí conoce, pero puede haber otra área, los que estamos ya más en la parte operativa, ¿no? Sobre todo el tema de los documentadores, las personas que están elaborando, en este caso no sé, el conocimiento de embarque, ¿no? La guía aérea, la carta aporte, que a lo mejor desconocemos realmente cuáles son los términos en los que pactaron el vendedor y el comprador. Sin embargo, bueno, pues ponemos en ese momento el que más se relaciona con, que consideramos que se relaciona con nuestra operación, ¿no? Entonces, esta parte pues es relevante porque a veces decimos, oye, si yo emito una factura con determinado Incoterm y realmente no fue el pactado, si de alguna manera incluso pudiese alterar las obligaciones y los riesgos y los costos en la operación, desde mi perspectiva es no, porque evidentemente a lo mejor quien emitió el documento pues carece de facultades, ¿no? O sea, no tiene el poder para hacerlo. Entonces, en este caso, es importante en ocasiones pues verificar, ¿no? Ir un poco más allá, si realmente al asentar yo un Incoterm, una factura en un pedimento, pues realmente es las obligaciones pues que quisieron pactar las partes, ¿no? Pues miren, aquí les decía, en ocasiones yo puedo estar declarando a lo mejor un Incoterm o un Incoterm que a veces digo, hoy, ¿sabes qué? Pues es un FOB terrestre. Sin embargo, sabemos pues que dentro de la clasificación que nos establece la ICC, pues básicamente se dividen en dos, ¿no? O sea, los que son multimodales y los que son, en este caso, marítimos. Y nosotros identificamos el FOB como marítimo, pero resulta ser que a lo mejor puede estar aplicando la parte que, no se radica en Estados Unidos y está utilizando un Incoterm de estas divisiones revisadas de los Estados Unidos de América. Entonces,
Incluso en ocasiones, pues yo tendría que identificar si estoy aplicando uno de estos términos o de otro país, como este que les digo de Japón, que es el X-Go Down, que a lo mejor si lo buscan ahí en Google lo van a identificar. Pues a lo mejor tiene cláusulas o estipulaciones muy similares que la de los 5TER. Sin embargo, a mí la que me pide el anexo 22, ¿sí? Ahí en el instructivo llenado, en el bloque de proveedor-comprador, ¿no? Me señala que debe ser en los términos de comercio internacional, ¿no? En los 5TER. Entonces aquí probablemente pues, yo realice una bajo protesta de decir verdad, ¿no? Que en términos de esos 5TER, pues ese es el que le aplica, ¿no? Entonces es muy importante identificar si en la práctica se están utilizando otras cláusulas de otros países, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, una recomendación, en el caso de los RAF, ¿no? De estas definiciones revisadas es precisar esas leyendas para poder identificar si realmente estoy hablando de un RAF o en su caso, también ahorita vamos a ver cómo es que se declara los términos de comercio internacional con determinadas leyendas, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Ustedes que ven aquí, les digo, es la clásica clasificación que hace la ICC, y a mí la verdad me parece muy interesante porque del lado, voy a decir del lado izquierdo, yo creo que de su lado, bueno, igual del lado izquierdo, ¿no? Vemos la clasificación que les decía multimodal y marítimo. Primero, en este caso tenemos el S-Word, ¿no? Que no es recomendable que se utilice de acuerdo con la ICC, y también su antagónico o opuesto, que es el Delivery Duty Paid, ¿no? O sea, no son recomendados, ahorita vamos a explicar por qué. Luego tenemos el caso del Free Carrier o libre transportista, el caso del Carriage Pay To, ¿no? El transporte con transporte pagado hasta, el Carriage Insurance Pay To, ¿no? El que es el con transporte y seguro pagado hasta, el Delivery That Place, que es el entrega en lugar convenido, que fue el que hace 20 años sustituyó bueno, hablamos de que se sustituyó al DAF. Y luego tenemos el DPU, que es el nuevo que sustituye en este caso al Delivery at Terminal o entregado en terminal, que ahora es el Delivery at Place and Loaded. Y luego tenemos el Delivery Duty Paid con los impuestos pagados, ¿no? Esos son los multimodales. Entonces, los marítimos, miren, los marítimos, la ICC en la guía, esta guía que da a conocer en un libro, algo, siempre hay que estudiarlos, no sé si ven esta guía aquí. Es una guía, ¿sí? Que esta me la consiguió un amigo, tuvo la oportunidad de ir allá a la Ciudad de México, la que dio vamos a poner que es como la conferencia oficial, ¿no? Porque la ICC y siempre traen algunos invitados. Y bueno, esta me la consiguió. Y bueno, pues estas reglas nos establecen que en el caso de los marítimos, esos 4 que ustedes ven aquí, el Free and Low Side Ship, el Free on Board, el Cost and Freight y el Cost Insurance Freight, básicamente te recomiendan que no los utilices para cargas en contenedor. Es una recomendación que ellos hacen, que estos básicamente son para ser utilizados en commodities, ¿no? Entonces, ahí, bueno, pues dependerá, ahora sí que, pues la cachucha de quién se ponga, ¿no? Ahorita vamos a explicar, de acuerdo con la ICC, por qué señala que no son, en este caso, recomendables, ¿no? Pero les digo, dependiendo si se pone la cachucha del comprador, o del vendedor, pues dependerá si lo utilizan o no. Luego tenemos, esta otra clasificación, ¿no? Pues en el grupo E, que están todos los de salida, en el grupo D, que en este caso, los de llegada, todos los del grupo F con transporte a cargo del comprador, y el grupo C con transporte a cargo, en este caso, del vendedor. Esa es otra forma de clasificar, en este caso, los 5TERs. Esta es la estructura, les digo, la estructura del 2010 con respecto al 2020. Entonces hay unos
cambios ahí interesantes. A mí en lo particular, yo les recomiendo analizar el A9 y el B9 porque es el que trae el reparto de los costos y esto pues nos sirve mucho para efectos de determinar nuestro valor a la aduana correctamente. Ya saben, ¿no? Lo que establece el artículo 64 de la ley aduanera, donde el valor en aduana es el valor de transacción, el valor de transacción es el precio pagado por pagar. Y en este caso, acuérdense que a valor de transacción, pues yo le tengo que lo ajustar con los cargos que corran a cargo por cuenta del importador, que en este caso serían los incrementados. Entonces, yo necesito identificar muy bien cuáles fueron los cargos, en este caso, del importador del comprador y cuáles son los que realizó, en este caso, el exportador vendedor para, en un momento dado, no sumar o tener que restarle al valor. Esa es la parte, yo creo que relevante y esto pues, nos puede servir de apoyo para identificar en el caso de los gastos. Pues ahorita vamos a ver brevemente los 11 términos de comercio internacional. ¿Tienen algún comentario? Lo pueden escribir aquí. A ver, ¿se nos escucha? Bueno, Josué dice, los RAF se ocupan en Estados Unidos, tienen como función ser el tema de la homologación, eso sí hay que revisarlo, porque no todos vienen homologados, les decía, como, déjenme les pongo aquí el Let's Go Down. Que lo busquen. Entonces, no todos son similares, hay que analizar, la verdad, si son similares, incluso en cuanto a su contenido, bueno, aquí un que no se escuchaba, Bueno, si no se escucha, puede ser un tema ahí de su internet. Yo creo que los demás sí me escuchan. Hasta ahorita no me han puesto más que nadie se escuche, entonces puede ser un tema ahí de su internet. Josué Hernández dice, el tema de los SIC son los contratos internacionales de compraventa, en este caso de mercaderías. Evidentemente, la recomendación siempre cuando hay una transacción internacional, pues es que todo se plasme en un contrato. Es igual un contrato, un acuerdo de voluntades, pero sería entre ya en un contexto internacional. Bueno, todavía no terminamos ahí, ya quieren la presentación, eso es lo más tarde, ¿no? Bueno, vamos a continuar. En el caso del S-Work, miren, ¿por qué dice la autoridad que no es, bueno, la autoridad no, perdón, la ICC, ¿por qué dice la ICC que no es recomendable? Ustedes saben que Incoterm, pues, en el contexto del comercio significa que en un momento dado el vendedor pone a disposición las mercancías en un lugar de entrega convenido. O sea, esto puede ser una bodega, puede ser un almacén, puede ser la fábrica, puede ser una sucursal, un local. El punto es que el vendedor nos va a colocar, así como lo ven en imagen, o sea, en el piso, las mercancías y la obligación del comprador, pues es ir a recolectar esas mercancías a ese lugar convenido y de ahí ya toda la responsabilidad, los costos, los riesgos, es decir, contratar el transporte, cargar la mercancía, efectuar los trámites de exportación y los trámites de importación corren por cuenta, en este caso, del comprador. Esa imagen que ustedes ven ahí, así muy básica, ¿no? De primaria, pues realmente esto viene en esta guía de la Cámara de Comercio Internacional, y porque una de las intenciones es que todos ahora sí que los operadores del comercio exterior, pues comprendan de una manera más sencilla en qué consisten estos términos de comercio internacional. Entonces ahora pues te vienen algunos dibujos, ilustraciones, pues para poder identificar esas obligaciones. Bueno, a lo mejor alguno ha realizado una operación de exportación de Estados Unidos, evidentemente
y una de importación en México, pero aquí la parte clave es si yo puedo exportar de los Estados Unidos, es decir, yo, mexicano, extranjero, puedo exportar a Estados Unidos. Así, brevemente, pues la respuesta es sí. En Estados Unidos, cualquier persona que tenga interés, ¿sí? Siempre y cuando se registre en el Exporter of Record, puede realizar operaciones de exportación de ese país. O sea, hay clientes, por ejemplo, que dicen, ¿sabes qué? Pues yo no tengo una filial en Estados Unidos, pero yo quiero exportar mis mercancías de ese país, y sí lo pueden hacer siempre y cuando se registren ante el CBP. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, en el caso de México, imagínense que ustedes venden algo export. Entonces, si ustedes venden algo export, una mercancía de México hacia el extranjero, vamos a poner hacia Estados Unidos, la pregunta que ustedes tienen que hacerse ahora es si el exportador, es decir, el que compró, en este caso, la mercancía, puede realizar esa operación. Pues evidentemente, así para ser más rápidos, pues no. Si en México una persona extranjera no puede exportar. Yo sé que hay operaciones atípicas, como el cuaderno SATA, algunas operaciones de responsabilidad solidaria que establece el 106, que son, en este caso, de importaciones y evidentemente sus retornos. Son operaciones atípicas, pero una operación así de compraventa, evidentemente, no es factible. ¿Por qué? Uno, necesita darse de alta ante el Registro Federal de Contribuyentes, ¿no? Ante el SAT. Dos, porque evidentemente requiere elaborar un CFDI. Si derivó de una compraventa, probablemente a lo mejor va a tener que realizar a lo mejor un CFDI de ingreso, o puede realizar a lo mejor tal vez un CFDI de traslado, pero cuando yo vendo S-Work de México hacia un extranjero, pues aquí el punto es que el extranjero, pues yo ya se la vendí, o sea, ya le vendí la mercancía, él es el que tiene que hacer toda la operación de exportación, de acuerdo con lo que señala la Cámara de Comercio Internacional, ¿no? Pues es lo que establecen los incoteros. Entonces, si ya hago otra operación de que no, pues es que yo voy a realizar la exportación, pero él me está dando el dinero para que pague los trámites. O sea, como quien dice, yo estoy haciendo la exportación como si fuera una comercializadora por parte de el comprador, pues entonces ya no es un escort, ¿sí? Eso es lo que quiero comentarles, ¿no? Entonces, eso ya no es un escort. Pues aquí yo vendo la mercancía, incluso yo tendría, como fue una venta en territorio nacional, porque no fue para exportación, o sea, yo estoy viendo la mercancía y el otro es quien va a exportar, entonces yo le tendría que trasladar, en este caso, el IVA. Entonces es un tema ahí que está interesante. Muchos lo que hacen es utilizar a veces comercializadoras como intermediarios en la operación. Sin embargo, es un aspecto, bueno, pues que tienen que analizar muy bien cuando están utilizando ESGO. De lo contrario, pues viene el siguiente, ¿no? ¿Sabes qué? Pues si no, bueno, esa era una pregunta de lo que hice ahorita. Si el comprador puede realizar la operación de exportación en este país, ya les comenté, en Estados Unidos sí puedo, o sea, yo puedo ser el exportador aun cuando tenga un domicilio fiscal en Estados Unidos. En el caso de México no es así, ¿no? O sea, forzosamente tiene que estar dado de alta en el RFC para hacer exportaciones con clave de pedimento A1, ¿no? Tal como lo establece ahora la regla, la 3138, y pues, también que deriven de un acto de enajenación. Si no deriva de un acto de enajenación, pues entonces aplico los CFDI de traslado, ¿no? Entonces son ciertas condiciones que se tienen que cumplir. Ahora, si no reúno esos requisitos, pues entonces me voy al otro, al free carrier. Si se fijan, libre transportista o franco transportista, también a veces las traducciones, dependiendo del país, es como te lo ubican, ¿no? Aquí la parte importante, si se fijan, es que la mercancía ya está arriba, en este caso del medio de transporte, entonces todos los costos y riesgos corren por cuenta del vendedor hasta que la coloca arriba del medio de transporte, y a partir de ahí todos los costos, riesgos, pues forman por parte, en este caso, del comprador. Si se fijan, aquí en el free carrier, el exportador tiene la obligación de presentar su trámite de exportación, y en el caso
perdón, de exportación, y el caso del comprador, el trámite de importación. Entonces, por eso es de los más utilizados. Se fijan, todo lo que está en amarillo pues son las obligaciones, como les digo, del comprador. Ahora, otro, el free carrier, lo que hace, se desdobla en cuanto al tema de las obligaciones, porque también puedo entregar la mercancía en otro lugar que no sea propiamente la planta, la bodega, el almacén, la sucursal, el vendedor, sino puede ser otro lugar convenido. A lo mejor aquí, por ejemplo, si las mercancías están en Estados Unidos, puedo seleccionar el warehouse del broker. A lo mejor puedo seleccionar una zona libre, ¿no? Un FTC o un bonded warehouse. O sea, puedo seleccionar otros lugares distintos. Entonces, aquí lo que se hace es que el vendedor, pues, entrega las mercancías al comprador en el lugar convenido, y ya por cuenta del comprador, ya sea el porteador o terceros, pueden realizar la descarga de esa mercancía, ¿no? Este es otro, Incoterm, yo creo que de los más, en este caso, utilizado. Evidentemente, si hay un network, si hay un FCA, en teoría debería de existir fletes o gastos de transporte, porque probablemente los pagos los hizo, en este caso, el comprador, que va a ser el importador en México. Ahorita vamos a ver un caso excepcional que se acaba de establecer en esta nueva versión 2020, que es cuando los gastos se realizan por el comprador, pero como tiene unidades de transporte, es decir, tiene su rabón, tiene su plataforma, su caja, sus tractores, sus cajas. Entonces, no realiza ningún gasto por esa transportación, por ese traslado de la mercancía. Este es otro, el Carriage Pay To, ¿sí? Que básicamente aquí lo que corre por cuenta, en este caso del vendedor, son lo que vienen siendo los costos del transporte. Es decir, yo pongo, el vendedor, si yo soy el vendedor, yo pongo el transporte, pero todos los riesgos, una vez entregada la mercancía, corren por cuenta, en este caso, del comprador. Entonces, esta parte es importante, sobre todo porque me ha tocado ver algunas operaciones, y también algunos colegas a veces se comenta que, por ejemplo, dice, no, pues es que el vendedor pagó los fletes, ¿no? Pagó, en este caso, todos los gastos. Sin embargo, ya cuando la mercancía está en México, entonces yo se lo pago. Entonces, ahí hay un tema interesante, porque acuérdense que todos esos gastos que se realicen antes del cruce de la línea divisoria, antes del atraque o el amarre, antes de la llegada al primer aeropuerto, pues todos esos gastos son incrementables, como lo establece el 65 fracción primera. Entonces, si después tú se los pagas, pues entonces ahí está interesante, porque esos gastos en principio los realizó el exportador, por lo tanto no debieron de ser incrementables, pero ahora que ya se los pagaste, pues entonces ahora dices, oye, ¿sabes qué? Siempre sí son incrementables. Entonces, son una serie de situaciones que incluso se tienen que amarrar con temas de gastos, y esos gastos a veces pues van vinculados a un pedimento, y son situaciones que en este caso tenemos que cuidar por aquello de si nos llega, como les digo, una auditoría, ¿no? Esta cuestión aquí, miren, se los transcribí. Básicamente les digo, la ICC nos recomienda que para cargas en contenedor, cosas en terminales de contenedores, se utilice en lugar del CFR, ¿no? Entonces son temas, ahorita vamos a comentar un poco de los otros inconvenientes aplicables al sector marítimo. Bueno, este punto de lo que es el Carriage and Insurance Pay To, es muy similar al CPT, solamente que aquí se agrega, en este caso, lo que es el seguro, es decir, lo que son los costos, ¿sí?, del medio de transporte, los costos del seguro corren por cuenta, en este caso, del vendedor, pero todos los riesgos, en un momento dado, pues ya corren por cuenta del comprador. Entonces, una vez entregada la mercancía, si algo sucede en el trayecto, ¿no?, se pierde, se daña porque chocó el transportista, ¿no? Entonces, todos estos riesgos, pues evidentemente
corren por cuenta del comprador. Él es el que en un momento dado haría el reclamo del seguro, pues para que le paguen, ¿no? En cuanto al tema, así como cambios de la versión 2020, básicamente anteriormente se establecía que se utilizaran pólizas de seguro con tipo de cláusula C. Aquí hay un cambio en el cual se considere esto como el A. Sin embargo, siempre te dice que las partes podrán realizar algún tipo de modificación, es decir, puede ser tipo de cláusula B o incluso la tipo de cláusula C, ¿no? En el caso del CIF, pues ahí sí quedó como tipo de cláusula C, ¿no? Son algunos de los cambios, son como sugerencias, ¿no? Pero pues al final del día las partes, sí también, o sea, es costoso porque acuérdense que el seguro, por ejemplo, pues también dependiendo de la cobertura que tenga, pues también es lo que vas a gastar, ¿no? Entre más cosas quieres que abarque para tener menos riesgo, pues evidentemente pues va a ser más costoso el seguro. Entonces aquí también igual recomendaciones por parte de la ICC, que se utilice Incoterm en lugar del Cost Insurance Frame, ¿no? Que es el CIF. Luego aquí llegamos al DAP, al Delivery at Place, ¿no? O entrega en el lugar convenido. Y si ustedes ven aquí esta cuestión, pues es interesante porque si se fijan, ese es el más utilizado por las empresas maquiladoras. Y vean cómo está aquí la figura, es decir, todos los costos, todos los riesgos, en caso del trámite de exportación, son por cuenta del vendedor, que es el exportador, hasta la entrega de las mercancías. Tradicionalmente, les digo, este es muy utilizado por las empresas CIMEX, porque recordemos que tradicionalmente, pues aquellas que tienen un corporativo en el extranjero, que es el propietario de las mercancías, con que se tiene celebrado el contrato de maquila, pues es el que corre con todos los gastos de transporte, en este caso de seguro, hasta que las mercancías se entreguen en el domicilio del comprador. Si se fijan dónde están las mercancías, aquí el importador, vamos a suponer, están en consignación, el consignatario o el importador, lo que hace es descargar las mercancías, ¿no? En el caso de si fuera una IMEX, ¿no? Si fuese el comprador, porque bajo estas condiciones se llevó a cabo. Aquí, por ejemplo, si se suscita algo en el trayecto, pues como fue DAP, pues todos, evidentemente, esos costos y riesgos son por parte del vendedor, ¿no? Porque pues él hasta que entrega la mercancía, ya a partir de esa cuestión, es que se hace responsable, como les digo, el comprador o en su caso el consignatario si fuese una IMEX, ¿no? No sé si hasta aquí hay algunos colegas que tienen comentarios. A ver, dice, hola, ¿qué pasa cuando la factura cita? A ver, déjame, voy aquí más arriba, ¿no? Porque... Sí, la ICC contempla el S-Work y el DDP como una compraventa normal. Miren, bueno, por ejemplo, el caso del S-Work y del DDP, aparece que son términos de comercio internacional, pero también se pueden utilizar en el ámbito doméstico. O sea, eso no, o sea, las cláusulas son como para todos, e incluso, les digo, son recomendaciones que hace la ICC, ¿no? O sea, acuérdense que en la parte, en el territorio nacional, a veces pues, no sé qué tanto, pero a veces el abogado o el contador desconocen de estos términos. Sin embargo, si hay a lo mejor una transacción en territorio nacional, pueden considerar a estas cláusulas como, como dentro de su contrato. Sin embargo, pues no es obligatorio, ¿no? Acuérdense que pues, es como las partes en un momento dado lo quieren utilizar. El comprador extranjero puede realizar la exportación fuera de su territorio, tendría que cumplir todas las formalidades en la exportación. Sí, claro. O sea, por ejemplo, el caso de si yo voy a exportar, o sea, yo, por ejemplo, Ricardo Méndez, voy a exportar una mercancía de Estados Unidos hacia México y, es decir, a nombre mío va a salir el Shipper Export Declaration, pues yo debo de cumplir con todas las obligaciones, ¿no? Igual de México, ¿no? Vamos a suponer que, no sé, que necesito padrón sectorial porque estoy hablando, en este caso, de desperdicios, estoy hablando, por ejemplo, del tema de bebidas alcohólicas,
requieres para un sectorial según el anexo 10, pues yo lo debo de cumplir, ¿no? A lo mejor hay un tema de una mercancía de uso dual, pues también lo debo de cumplir. O sea, todo lo que sea la exportación, por ejemplo, en el caso de exportaciones de perecederos, por ejemplo, si me requiere que a lo mejor a la otra persona le requiera FDA o le requiera del USDA y requieran de un certificado a lo mejor internacional, pues yo tengo que cumplirlo, ¿no? En México, o sea, por ejemplo, temas de marcas, de declarar la MC en términos del anexo 30, o sea, todo eso se debe cumplir, ¿no? Conforme a la exportación, lo que haya en ese país en específico. Luego aquí dice, hola, ¿qué pasa cuando la factura cita el S-Word, más no trae cobro de fletes? Pasa muy recurrente, lo que el jefe informa es que trato de... Bueno, aquí hay un tema importante, ¿no? Entonces, si dice, el trato se hizo con el proveedor, es sin costo de flete. O sea, si se hizo sin costo de flete, yo entendería que incluye el flete. Eso es lo que hay que distinguir. Es decir, si la mercancía la voy a traer de Estados Unidos hacia México y no me incluyó el flete, es decir, me lo está trayendo ya incluido, ¿sí? O sea, ya no estoy realizando ningún gasto, ninguna contraprestación adicional, pues yo considero que ya está incluido el flete. Entonces ahí, porque a veces, les digo, una cosa es que ellos declaren, ¿no? A su buen saber y entender, ¿no? A lo mejor ni conocen los Incoterms, ¿no? Ellos dicen, no, pues sabes que pone esta clave porque es la que yo siempre le he declarado. Sin embargo, yo creo que en aras de nosotros ser especialistas en este tema, entonces digo, a ver, si yo veo que yo ya no estoy realizando ningún gasto, entonces el flete, en este caso, pues ya está incluido. Porque si hay una erogación posterior, entonces ahí voy a tener un inconveniente de que no estoy conformando bien la base gravable. Luego aquí menciona, buenas tardes, en una operación terrestre por la frontera existe el flete internacional. Bueno, no es que exista el flete internacional. Ahorita lo que estamos hablando nosotros son de los términos de comercio internacional, que cuando hay una compraventa, hay una operación de importación o de exportación, pues alguien me tiene que hacer un flete. Ese flete lo puedo hacer con mis propios medios, voy a contratar a una empresa transportista o quien me está vendiendo la mercancía, el proveedor, me va, caso, proporcionar el flete. Básicamente eso es lo que nosotros tenemos que distinguir. Yo entiendo que si es un flete internacional, pues estamos hablando de un transporte pues, que va a cruzar la frontera, ¿no? Porque de lo contrario sería un transporte doméstico. Es decir, si yo, incluso, por ejemplo, ahorita ya hay empresas mexicanas proporcionando fletes de Estados Unidos a México, ¿no? Por ejemplo, no sé, Castores, pero puede ser cualquier otro nombre. Cruza la frontera, pues sería un transporte o flete internacional. Si solamente lo realiza en ese país, pues sería un doméstico. Considero que es a lo que te refieres, porque la ley aduanera solamente habla de gastos, en este caso de transporte, ¿no? Luego, en el caso del FCA, si se acuerda, si se acuerda entregar la mercancía en el país destino, ¿quién es el obligado a hacer los trámites de importación? ¿El comprador? No. A ver, los trámites, fíjense bien. Si ustedes analizan todos los Incoterms, todos, salvo el caso de, por ejemplo, del DDP. El caso del DDP, esa es una particularidad que tiene, ahorita lo vamos a ver. Apenas vamos como a la mitad, o sea, a lo mejor esta pregunta de Josué Hernández se va a responder ahorita que veamos DDP. Pero en el caso de todos los Incoterms, evidentemente, por ejemplo, en el network, el comprador que va a ser el importador va por la mercancía. En el caso del FCA, el comprador que es el importador va por la mercancía proporcionando, en este caso, el medio de transporte y lo que hace el vendedor pues es colocarla arriba del medio de transporte. En el caso, por ejemplo, de CPT y el caso de CIP, o sea,
quien proporciona el transporte, pues es, como les digo, el vendedor. En el caso de DAP, pues todos los gastos corren por cuenta del vendedor. Pero en la parte de importación, o sea, si se fijan, me regreso nomás así rapidito para que ustedes vean. Vayan viendo lo de amarillo, miren. Mira al inicio, aquí está. Los trámites de importación corren por cuenta del importador, que es el comprador, o que en su caso fuese en un momento del consignatario. En el caso de FCA, igual, los trámites de importación. En el caso del Free Carrier, igual, trámites de importación. En el caso del CPT, trámites de importación. En el caso del CIP, trámites de importación. En el caso, igual, de la misma manera, el Delivery at Place, trámites de importación. Ahorita vamos a entrar a otro que es el DPU, que es igual, trámites de importación. El único que cambia en un momento dado sería el DDP. El DDP, el importador, porque acuérdense que es como una especie de door-to-door, entonces hasta la entrega de las mercancías, en este caso, en el lugar convenido, ¿no? Ese es el único supuesto. Y luego acá abajo, una pregunta. Definitoriamente, o definitivamente, quizás no, pero sí que existe flexibilidad, es el país exportador el que debe sumarse al valor nominal hasta el lugar de importación. Pero no sé, en el caso del acuerdo de valoración aduanera se establecen unas obligaciones, básicamente es una réplica de lo que se establece del artículo 64 hasta el 78C de la ley aduanera. No comprendo. Evidentemente todos son hasta les digo, el cruce de la línea divisoria, el amarre o atraque o hasta al arribo de la primera aduana de territorio nacional. Todo esto de ahí se debe incrementar. Los posteriores son del artículo 66, que son los decrementables, ¿no? Que son gastos que ya una vez que se hayan dado sus supuestos, pues no son incrementables. No sé si quieren poner el artículo ahí en particular muy específico del acuerdo de valoración aduanera, pues, para poder interpretarlo, pero creo yo que pues prácticamente todo lo que establece el acuerdo de valoración aduanera junto con esos artículos, les digo, del 64 hasta el 78C ya lo integra. El caso de DPU, pues todavía no hemos visto el DPU, vamos a, yo creo que vamos viéndolos de uno por uno y ya que los terminamos de ver, doy el planteamiento y ustedes ya hacen el comentario. Déjenme ver. Entonces, seguimos, vamos con el DPU. Miren, el Delivery a Place and Loaded o entrega en el lugar convenido descargada, vean la diferencia en cuanto al DAP y el DPU. Se fijan dónde está la entrega de la mercancía, en el caso de DAP, que está arriba del medio de transporte, y en el otro, la mercancía se encuentra ya descargada. Entonces, aquí los que trabajamos pues, en el área de cumplimiento, que se supone que la parte que tenemos que analizar es un poco más prospectivo, el asunto, es decir, hacer análisis, y ahorita pues ya que van corriendo, ya vamos para el cuarto mes, o sea, si realmente me conviene utilizar en un momento dado DAP o me conviene utilizar ahora DPU, que DPU que se sustituyó a entrega en frontera o delivery at terminal, pues realmente entre esos dos no hay un cambio sustancial, lo único que cambió fue en este caso el nombre, porque la ICC mencionaba que había como pues, malentendidos en cuanto a la aplicación de lo que viene siendo el DAP. Por lo tanto, estoy en vivo. Entonces, aquí por lo tanto, básicamente, la parte importante es si yo hago un análisis y digo, ¿sabes qué? Quiero ahora ya que sé las condiciones, las obligaciones, ¿cómo se llama? Ya que conozco los riesgos, los costos, si yo quiero ahora utilizar DPU o sigo utilizando en un momento dado DAP, ¿no? Entonces, esto lo único que significa es que es la entrega de las mercancías, pero descargadas. Entonces, sería la obligación por parte del vendedor descargar, contratar en un momento dado los medios de transporte, los medios para realizar las maniobras, en este caso de descarga, serían por cuenta, en este caso, del vendedor.
Y el caso del Delivery Duty Pay, pues les digo, aquí las obligaciones básicamente son por cuenta del vendedor, o sea, es una entrega door to door, como lo llamamos, ¿no? O sea, puerta a puerta. Es decir, el exportador, que es el vendedor, se encarga de realizar todas las gestiones en un momento dado de exportación, tanto de importación, que era algo que alguien preguntaba ahorita. Entonces, el Delivery Duty Pay, la verdad, la ICC te dice que no es recomendable. Sin embargo, hemos visto en la práctica que pues hay empresas que conocen muy bien el mercado. Entonces, ¿sabes qué? Pues yo tengo una filial en X país y pues yo sí puedo importarlo, yo sí cumplo con todas las regulaciones. Porque así como en México, por ejemplo, que existe el padrón de importadores, ¿no? Los padrones sectoriales, o lo que son las regulaciones y restricciones no arancelarias, pues lo mismo puede ser en otros países. Si yo vendo, imagínense, quiero exportar algún perecedero, ¿no? Entonces voy a exportar a determinado país, pues evidentemente también probablemente va a requerir de salud, va a requerir de Zagarpa, ¿no? O de alguna otra dependencia. Entonces yo necesito conocer muy bien el mercado para poder realizar, en este caso, estas entregas, ¿no? Entonces por eso te dicen, si ellos no lo recomiendan, ¿no? Pero pues no, ahora sí que si en tu operación tú ya conoces bien el mercado, pues adelante, ¿no? O sea, si se te facilita. Imagínense que ahorita estuvieran utilizando DDP por todo esto del COVID-19, ¿no? De la pandemia, y que te obligaras a ciertas entregas en determinados tiempos, fechas, y que si no las entregas en fechas tuvieses a lo mejor alguna penalidad. Pues evidentemente ahorita toda la gestión, por ejemplo, ahorita que comentábamos ahí con Jorge, que hay muchos trámites que están detenidos porque, bueno, pues hubo una declaratoria de ciertos días inhábiles. Hoy, por ejemplo, se publicó ya un poco para reaccionar ante la demanda de los trámites de la Semarnat. Entonces, esta parte, pues es importante, pues, porque a lo mejor ustedes no iban a poder hacer, en este caso, como les digo, las entregas, ¿no? Aquí, miren, en esta cuestión, déjenme comentarlo de esta forma. Es un ejemplo que siempre lo ponen en las presentaciones de la ICC. Yo aquí lo voy a tratar de aterrizar más a la zona donde estamos, no sé, Ensenada, Manzanillo, Lázaro Cárdenas. ¿Y por qué dice la ICC que no es recomendable utilizar, por ejemplo, el FAS, el FV, ¿no? Primero señala que no es utilizado para commodities, que no es utilizado para cargas en contenedor. Eso es lo que señala la ICC. Y pues si son los expertos, pues por lo menos hay que ponerles un poco de atención, ¿no? Y el otro punto es porque, por ejemplo, cuando estamos hablando de FAS, que es entrega a un costo del buque, cuando estamos hablando en un momento dado de FOB, que es la entrega de las mercancías arriba del contenedor, que es lo mismo para CFR o para CIF, aquí lo que te dicen es que realmente una vez, por ejemplo, los que manejan marítimo, saben que tienen que hacer un booking, saben que tienen que ir a entregar la carga y que hasta días después, pues esos contenedores van a ser cargados al buque. Entonces, el vendedor, evidentemente, una vez que entrega la mercancía en la terminal, pues pierde el control, ¿no? Entonces, vamos a suponer que existe un acontecimiento natural, ya saben, ahorita uno de causa de fuerza mayor, ¿no? Y hay un tsunami, ¿no? Entonces, imagínense ahí esos contenedores tirados, ¿no? Por esta catástrofe natural. Aquí la parte importante es que evidentemente el comprador pues va a seguir esperando su mercancía y a lo mejor ustedes le van a decir, no, pues fíjate que ya la entregué, ¿no? Y pues hubo este acontecimiento natural y pues ya no te va a poder entregar tus mercancías, ¿no? Y pues el comprador evidentemente va a decir, ¿sabes qué? Pues vendimos FOB. Y FOB significa que las mercancías estaban en un momento dado a bordo del buque y las mercancías pues nunca estuvieron a bordo del buque, por lo tanto, pues tienes pendiente de entrega las mercancías. Entonces
recomienda por parte de la ICC, dice, ¿sabes qué? Pues tú realiza tus entregas FCA, es decir, una vez que llegan a ese punto convenido, que es en este caso la terminal, pues ya de ahí pues es responsabilidad en un momento dado del comprador. Pero les digo, dependiendo de quién ustedes se pongan en un momento dado la cachucha, pues dependerá, ¿no? Si ahí me contrata, por ejemplo, un comprador, pues le voy a decir, no, pues sabes qué, pues te conviene probablemente utilizar el FOB. Si me contrata un vendedor, pues le voy a decir, no, pues sabes qué, te conviene utilizar el FCA por esto y por esto y por esto, ¿no? Eso ya dependerá de cada uno de ustedes y obviamente cómo se relacione en un momento dado en su práctica, ¿no? Incluso esa es una pregunta que obtuve de ahí de la guía, ¿no? Cuando el vendedor entrega mercancías contenedorizada, poniéndola en poder del portador antes de su carga en un buque, es aconsejable que el vendedor venda en condiciones FCA en lugar de en condiciones FOB, si es aconsejable, ¿no? Que vendas, en este caso, FCA. Por eso aquí, miren, les decía, la entrega de la mercancía te señala FAS que es a un costado del buque, lo cual, pues, evidentemente no es literal. A veces, no necesariamente está en el puerto, puede estar un poco más allá del puerto, unas determinadas millas náuticas. Entonces, aquí el punto es que pues, también la mercancía se entrega a un costado, en este caso, del buque. En el caso, les decía, del FOB, se fijan, aquí es a bordo, en este caso, del buque. Hubo un cambio en el 2000, si ustedes también a veces deben de comparar, les digo, los Incoterms, porque les digo, como estos no se abrogan, sino caen en desuso, ustedes deben de comparar, por ejemplo, las versiones, por ejemplo, del 2000 con respecto al 2010, hubo un cambio, porque anteriormente te decía que las obligaciones del comprador le competían, ¿no? O las absorbía una vez que se traspasaba la borda del buque, y eso pues era una línea imaginaria, ¿no? Entonces aquí ahora pues uno de los cambios importantes es que la mercancía debe ser entregada a bordo del buque, debe estar arriba del buque. Entonces, si la agarra la grúa y aun cuando sobrepasa la borda del buque, como no estaba colocada todavía en el buque, pues es responsabilidad por parte, en este caso, del vendedor. Son temas, digo, también interesantes que ustedes deben de considerar, ¿no? Y el caso del CFR, que les digo, es muy similar, en este caso, pues al CPT, solamente que en este caso es marítimo, pues todos los riesgos, una vez que se entregue a bordo del buque, corren por cuenta del comprador, o sea, todo lo que se suscite en ultramar es por cuenta, en este caso, del comprador, ¿no? Y yo sé que ya se nos está acabando el tiempo, ahorita nomás voy a tomar unos 10 minutos más. Aquí en el caso del CIF, lo que señala es, pues, que pues, aquí también el vendedor incluye lo que es el flete, incluye en un momento dado el seguro y todos los riesgos que se suscitan en el ultramar, pues son por cuenta en un momento dado del comprador, ¿no? Entonces, esto, como les digo, es importante que ustedes lo analicen. Aquí no hubo cambios en cuanto a temas de las cláusulas, o sea, 110% con cláusula C, entonces esto realmente no cambia nada, ¿no? El cambio había sido en ZIP, ¿sí? Les digo que se enviaba a nivel cláusula A, sin embargo, el vendedor y el comprador pueden acordar a disminuir el tipo de cláusula, ¿no? Porque les digo, eso interviene mucho en el costo de la mercancía. Aquí, bueno, ese es un así de manera general, pues es prácticamente lo que platiqué ahorita, pero lo ven en una sola tabla, ¿no? Las obligaciones, les decía el ESWOR, el antagónico del DDP, ¿no? Esto pues ya lo comentamos, o sea, utilizar un Incoterm marítimo en otro tipo de medio de transporte, pues no es recomendable, ya lo señala la ICC. Les decía, el tema de los términos de comercio internacional, o sea, no forman parte del contrato. El contrato internacional de compraventa de mercaderías es aparte, o sea, es otro tema, ¿sí? Quedan en este caso, o sea, más bien las cláusulas deberían de formar parte del contrato, si no estas cláusulas pueden ser otras cláusulas, sin embargo, les digo, a veces se tiene que hacer tratar de homologar esas cláusulas que ustedes declaren para efectos, en este caso, del pedimento aduanal. Cosas que señala la guía
que no forman parte, en este caso, de las reglas Incoterms, son el tema de los contratos. Si hay contrato o no hay contrato, acuérdense que los contratos pueden ser por escrito, pueden ser verbales, pueden ser a futuros, hay muchos tipos de contratos. Especificaciones de la mercancía, ¿no? Pues calidad, características, eso no forma parte de los Incoterms, ¿no? Momento, lugar, método, divisa de pago, tampoco. Hoy acordamos que pagaran en euros y pues ahora le pagas en pesos, ¿no? Porque el tipo de cambio ya como 25, pues eso no es parte de los Incoterms. El tema de recursos jurídicos, ¿no? Pues sabes que pues nos vamos a ir a un tema de arbitraje, nos vamos a ir a un tema ante un tribunal para dirimir algún tipo de controversia, pues eso no forma parte de los Incoterms. Temas de sanciones, temas de demoras, oye, pues que ahora con el tema del 53A de la ley aduanera, me tardó 5 días y me cobraron demoras, ¿no? Temas de sanciones, me multaron por el COBE o traía mercancía excedente porque así la envió el proveedor y resulta que tuve que pagar una sanción ahí de las que establece el 153, ahora recientemente el último párrafo, ¿no? Que te dice que si traes mercancías excedentes o no declaradas, puedes pagar la omisión, las sanciones, y te liberan la mercancía, ¿no? Entonces, estos gastos, pues evidentemente no forman parte de los Incoterms. Provisiones de exportar o importar mercancía, ¿no? Pues ahorita, por ejemplo, con temas del COVID-19, que algunos países han estado estableciendo restricciones a la exportación, por ejemplo, Argentina, bueno, ahí encuentran ahí en la página de la OMA una serie de publicaciones de cuáles son los productos que han restringido algunos países, ¿no? Entonces, eso no forman parte de los Incoterms. Lo que vimos, tema de fuerza mayor, la excesiva onerosidad, ¿no? ¿Sabes qué? Pues muy costoso, un tema a lo mejor de demoras o de cuando las mercancías causan abandono, ¿no? En los recintos fiscales, sobre todo en los portuarios. Derechos de propiedad intelectual, ¿no? Temas de piratería, pues evidentemente todo esto pues, no forma parte de los Incoterms y el tipo de legislación que se debe aplicar, ¿no? Si en Estados Unidos, la mexicana, la de un tercer país, todo esto no forma parte de los Incoterms. Son una serie de condiciones, yo puse las como más representativas que se relacionan con el tema de operaciones de comercio exterior, pero hay más, ¿no? Esto ya lo comentamos, si es factible negociar en otra versión distinta, si es factible, aquí está el criterio que les decía hace un momento, ¿no? Incluso, por ejemplo, en cambios de régimen, en donde te señala que debes utilizar el de cuando se llevó a cabo la operación, es decir, el de imposición temporal, ¿no? También es importante este criterio. Aunque estos criterios, la problemática que tenemos con ellos es que a veces hay que solicitarlos por empresa, nosotros a veces ayudamos a ciertos clientes de manera particular para que sean vinculantes, porque estos, por ejemplo, están dirigidos en ocasiones a una asociación, ¿no? Y la autoridad puede argumentar de que no, pues sabes que ese criterio no te aplica porque no son los mismos hechos. Entonces, a veces hay que, cuando vamos a aplicar un criterio, debemos de relacionarlo directamente con nuestra operación, ¿no? Esa es la mejor forma que te establece la ICC, ¿no? Lo dice la ICC, cómo debes declarar los Incoterms. Creo que con esto es de lo más importante, ¿no? Declarar primero la regla seleccionada. Entonces aquí, por ejemplo, pueden ver el ejemplo, si es CIF Shanghai Incoterm 2020, el puerto, lugar o punto designado. Si ven abajo DAP, por ejemplo, en los datos del lugar, ¿no? Dice precisar el lugar, Incoterms 2020, ¿no? Inclusive, imagínense una empresa que tiene 16 plantas en México, pues evidentemente necesita saber dónde va a entregar, ¿no? O sea, no puede decir nomás CIF o DAP y no decir a qué lugar va a entregar, ¿no? Porque, no sé, a lo mejor va a un lugar más lejos y que le diga, no, pues sabes que aquí no se recibe, era otro lugar y pues va a realizar gastos, ¿no? Y al final del día estos gastos, pues alguien los tiene en un momento dado que cubrir, ¿no? Aquí por eso incluso la ICC te dice que debes de declarar el año, porque prescindir de esa edición pues puede traer conflictos entre el vendedor comprador y evidentemente al final del día, si hay un litigio, hay una contienda, nos vamos a un medio alternativo de solución de controversias, pues alguien pues, va a resultar
perdedor y otro ganador. Entonces es muy importante atender en este caso estas situaciones. Esto ya lo comentamos hace un momento, básicamente tiene que ver, les decía, con que en estos Incoterms puede utilizarse lo que viene siendo sus programas de transportes. Ahora, aquí la parte interesante es cómo acreditarlo, ¿no? Pues tal vez a lo mejor con el pago de la tenencia, del alta ante la Secretaría de Finanzas del Estado, el tener los transportistas registrados en nómina, o sea, cómo acredito yo en un momento dado como utilice, por ejemplo, FCA, que no realicé gastos de transporte, porque pues yo tengo mis propios transportes. Eso es básicamente de lo que habla esta situación. Y esto ya lo comentamos en el caso del DAP, perdón, del DPU con respecto al DAT, que evidentemente cuáles fueron las condiciones por las cuales se sustituye este DAT y ahora queda lo que es el famoso DPU, ¿no? Que ya evidentemente yo lo puedo utilizar, ¿no? Es básicamente de lo que trata este punto. Y finalmente lo que les decía, que bueno, que en ocasiones las partes pues quieren alterar los Incoterms, que evidentemente no se debe de realizar, no es una buena práctica, no es una recomendación de la ICC. Sin embargo, si alguien lo hace, pues debe de precisar muy bien cuáles son los motivos por los cuales se van a modificar esas obligaciones, esos riesgos y esos costos, ¿no? Ahorita hace un momento lo comentamos, las implicaciones de los términos de comercio internacional pues tienen que ver con un tema más de incrementables. Miren, el artículo 65 de la ley aduanera se divide en 4 partes. Todos los elementos que se vayan a considerar para conformar el valor en la aduana, como lo establece el 65, el último párrafo dice que debe ser sobre elementos objetivos o cuantificables. Es decir, yo tengo que tener la evidencia de que estos gastos se hayan en un momento dado llevado a cabo, ¿no? Y lo que se señala, por ejemplo, es la primera parte, que es el que habla de los gastos del vendedor, en este caso los gastos que se relacionan por ejemplo, de transporte, de seguros, de maniobras. Ya lo comentamos antes de lo que establece el 56 de la ley aduanera. Esa es la primera parte. La segunda es la que refiere, por ejemplo, todos los gastos de suministro o los assist, como se le conoce, ¿no? De bienes, de moldes, de diseños, de materias primas que vayan a intervenir en un proceso productivo y que los realice por cuenta directa o indirecta, en este caso el comprador, para hacérselo llegar al proveedor. La parte tercera, que es la de regalías, la de cánones, la de licencias, y la última parte, ¿no? Que son como contraprestaciones que se reviertan por parte del comprador, en este caso al vendedor, ¿no? Todos estos puntos, pues básicamente pues, son considerados como incrementables. Entonces, por eso es muy importante analizar, por lo menos en la primera parte, toda la cuestión de los gastos de fletes, de seguros, sobre todo cuando manejan también pólizas globales, porque evidentemente va a influir en la valoración aduanera. Y ahí pues ya sabemos que la autoridad, aquí les puse, ya hemos conocido de situaciones, ¿no? Y que a veces apoyamos a nuestros clientes a identificar el análisis de riesgos, sobre todo bueno, con metodologías que nosotros manejamos, ¿no? Pero aquí el punto es que la autoridad, si se fijan, siempre te va a tratar de aplicar la de los 62,210 pesos, ¿no? Que imagínense multiplicar eso por 100 pedimentos, pues es una cantidad en un momento dado considerable, ¿no? Puede haber otras, a veces si son más altas, la autoridad te va a querer aplicar las más altas, por ejemplo, la de omisión de contribuciones del 130 al 150%, que van acompañadas de omisiones de DTA, de IVA, de IEPS en su caso, donde aplica el 55 al 75%. Y recordemos que también la autoridad pues tiene facultades para rechazar el valor de las mercancías. Antes era el reconocimiento aduanero, ahora derivado de la reforma del 78A del 25 de junio, pues ya también tiene facultades para rechazarlas en postdespacho, es decir, revisión de gabinete y visitas domiciliarias. Y bueno, pues en fin,
Aquí están los otros puntos que les decía. Y la parte yo creo que debemos de cuidar más es el tema del delito de contrabando. En otra sesión, con más calma, vamos a hablar de los tipos de delito eh, de contrabando o de fraude aduanero que señala el Código Fiscal de la Federación, que básicamente ese es el contrabando como tal, presunción de contrabando equiparable a contrabando y contrabando calificado. Todo esto por la reforma penal fiscal, ¿no? Y cuáles son las implicaciones que tiene en este ámbito el declarar incorrectamente, les digo, la parte de valoración, porque al final del día influye en la omisión total o parcial de las contribuciones al comercio exterior y de las cuotas compensatorias. Déjenme ver, a ver aquí algunos comentarios que hayan hecho. Dice, al final, en el caso del DPU, si la entrega de la mercancía se hace mediante el régimen de depósito fiscal, entonces el comprador empieza a subir los costos a partir de que llegue ahí. Ojo, fíjense bien, el caso del DPU, o sea, el hecho de que llegue, o sea, no importa el lugar donde llegue, puede ser un almacén general de depósito, ¿no? La que menciona ahí de régimen de depósito fiscal, es al lugar donde hayan pactado las partes. Si las partes pactaron de que llegara a ese lugar y ese sucursal, almacén, empresa, fábrica, tiene como la característica que tiene autorizado un almacén general de depósito por parte de la Secretaría de Hacienda, entonces, pues a partir de ahí, o sea, cuando se consideren entregar las mercancías, a partir de ahí todos los gastos ya pues incurren por cuenta en un momento dado del comprador. Entonces, si las partes acordaron en tal dirección, en tal ubicación, se va a hacer la entrega formal. Evidentemente también estamos hablando de que hay, o sea, los Incoterms establecen otros artículos. Los otros artículos establecen ciertas condiciones de entrega. O sea, uno, vamos al lugar, entrega, y el otro tiene la obligación de recibir las mercancías. Esa recepción de mercancías, pues también probablemente se va a hacer con ciertas formalidades, ¿no? No creo que vayas a dejar la mercancía ahí, ¿no? Si tú lo que quieres es que la contraparte pues acepte la entrega de la mercancía. Bueno, ¿dónde podemos conseguir el libro? Pues ya, eso pues en la ICC de México, supongo que lo tienen, no sé, Gandhi, ¿no? Okay. Entonces la recomendación, les digo, pues es identificar muy bien el tema de los gastos, ¿no? Todas estas erogaciones que se realicen por parte del comprador, porque a veces también hay gastos que podemos decir como ocultos, es decir, sí se pagó un flete, sí se pagó a lo mejor un seguro, una maniobra, y a lo mejor nosotros lo sabemos, pero el área, en este caso de finanzas, no lo sabe, o a lo mejor ellos lo saben, nosotros no lo sabemos, porque pues a lo mejor nos metimos directo a la operación. Entonces, conforme va pasando el tiempo, en ocasiones se va conociendo de algunos gastos y pues saben que la autoridad tiene 5 años para realizar pues auditorías, ¿no? Y revisar que evidentemente todos esos gastos que siempre la autoridad se va a dar cuenta porque si hay un gasto, pues muy probablemente está relacionado en la declaración anual que presenta la empresa. Entonces, estos elementos, pues ya sabemos que el intercambio de información entre la propia autoridad, pues hace que se determinen, pues a lo mejor cartas de invitación, si nos va bien, a lo mejor revisiones de gabinete, visitas domiciliarias, ¿no? Y por eso siempre tratamos, pues nosotros en un momento dado, de vigilar, pues, el cumplimiento, en este caso, de las empresas, ¿no? Pues siempre el actuar, yo creo que de manera preventiva, pues nos va a evitar dolores de cabeza. A ver, déjenme, aquí alguien puso algo. En caso de no tener el Incoterm correcto, el pedimento, tengo que rectificar el pedimento. Sí, hay que hacer las correcciones de la documentación. Acuérdense que una facilidad que nosotros tenemos es poder realizar rectificaciones siempre y cuando también se ajusten a lo que establece, por ejemplo, la 611, ¿no? Porque si es a favor, o sea, si es en un momento dado a pagar, a favor, bueno, más bien a favor de la autoridad, ¿no? Si es a pagar, no vas a tener ningún problema de hacer la rectificación. Si es, en este caso,
no sé, que, ay, puso un flete y ahora el flete pues lo voy a eliminar, es a favor tuyo. Pues, evidentemente hay unas restricciones que se establecen en la 611 para solicitar autorizaciones, pero también si eres, por ejemplo, una empresa certificada en IBJEPS, pues hay algunos beneficios, o si eres OEA, tienes algunos beneficios para rectificar dentro de los 3 primeros meses y no que no te aplique lo de la 611, o también tienes algunos beneficios cuando eres, por ejemplo, revisión en origen o registro de despacho de mercancías. Aquí vamos a tocar ese tema para que también nos sigan y pues que no se empalmen los temas, ¿no?, que estoy tratando, pero les puedo dar unos tips ahí en el registro de despacho de mercancías. Y bueno, pues muchísimas gracias